Si bien no es el tema que yo manejo, porque yo, como les digo, soy instructora de otras competencias, sí les puedo decir que, uno, lo importante es que ustedes tengan todos los resultados de aprendizaje aprobados. Es decir, las evidencias que vamos a hacer esta semana o que estamos desarrollando esta semana deben ser evaluadas y calificadas en Sofía Plus. Como ustedes saben, Sofía Plus en este momento está en un proceso de migración, pero nosotros tenemos un Excel en donde vamos aprobando y vamos, digamos, llevando como el control de las evidencias que cada uno o cada una de ustedes va aprobando. Entonces, lo primero para responderte, Carolina, es que todos los resultados de aprendizaje de todo este proceso de formación estén aprobados. Eso es y aprobados no solamente en Sayuna o en Territorium, que en su momento estuvimos en Territorium, sino que también estén aprobados en Sofía Plus. Es decir, todo debe estar aprobado en Sofía Plus. Por eso era tan importante que ustedes bajaran sus resultados de aprendizaje aprobados para que tengan la certificación o el comprobante de que ustedes sí aprobaron estos resultados de aprendizaje. Entonces, eso es lo primero, que ustedes tengan todos los resultados de aprendizaje. Y ya después de eso, entonces, ustedes recuerden que cuando hicimos la inducción, miramos cuáles eran esas, y creo que después ya les hicieron una charla sobre etapa productiva, sobre cuáles eran las alternativas de esa etapa productiva. Recordemos que hay proyecto productivo en caso de que ustedes tengan un emprendimiento y en eso les apoya el SENA en orientación y en recursos también. Hay contrato laboral, si ustedes tienen alguna empresa en donde les hagan contrato laboral. Hay contrato de aprendizaje, claro, que también pues es un contrato con una empresa, pero con unas características diferentes. ¿Cuál es el otro? Hay una monitoría. Si están aquí en Bogotá, podrían mirarse el tema de las monitorías. Y, ¿qué otro es el? Bueno, como esas son, no recuerdo las otras, pero básicamente son esas alternativas de etapa productiva. La etapa productiva, creo que su cronograma va hasta el 19 de agosto. Quiere decir eso, que ustedes tienen hasta el 19 de agosto para presentar todas las evidencias. De no ser así, entonces ya empieza el debido proceso. Entonces, bueno, pero sí estuvieron juiciosos, presentaron todas sus evidencias, se pusieron al día, presentaron todas las evidencias el 19 de agosto. Nosotros hasta el 19 de agosto, incluso debe ser antes, porque nosotros tenemos plazo hasta el 19 de agosto para poder evaluarles todas las evidencias. Entonces, por eso es tan importante que ustedes también tengan, no solamente que las hayan presentado, sino que verifiquen que la instructora Patricia Rodríguez sí les calificó el video, bueno, las evidencias que vamos a ver hoy en Sofía. En este momento no tenemos acceso a Sofía todavía, pero esperamos que la próxima semana ya se restablezca, porque pues tenemos esa dificultad de que muchos de ustedes falta por evaluar, pues imagínense, duramos un mes, un poco más, llevamos sin Sofía Plus, entonces muy seguramente falta por evaluar evidencias. Sin embargo, todas las evidencias deben estar habilitadas para que ustedes se pongan al día. Eso es lo importante. ¿Qué debo hacer yo? Ustedes entran, ustedes escriben un correo para decir cuáles, o creo que ustedes ya hicieron ese ejercicio de llenar un formulario, decir cuál es la modalidad o cuál es la opción de etapa productiva por la que ustedes se inclinan o les favorece o, bueno, en fin, tienen la posibilidad de desarrollarla. Entonces, es eso. Ustedes envían un correo a Caprendizaje Sena, y ahorita si quieren les doy el correo, y escriben cuál es esa etapa productiva. La empresa, por ejemplo, si ustedes, porque la empresa la deben buscar ustedes, entiendo yo, y si no, si hay contrato de aprendizaje, ustedes ya escriben a la persona encargada para mirar qué opciones, si hay contrato de aprendizaje, que de pronto algunas empresas piden patrocinio, ofrecen su patrocinio o requieren de personas, pues de profesionales, como en el caso de ustedes, de aplicación para dispositivos móviles. Habría que mirar cuál es la demanda que tienen las empresas, porque a veces al mismo SENA llegan esos requerimientos y el SENA les traslada a ustedes esas solicitudes. Entonces, por eso también ustedes pueden conectarse ahí con el área de contrato de aprendizaje
para mirar qué posibilidades hay en caso de que no lo tengan. Y otra opción que es muy válida es la de proyecto productivo. Si ustedes tienen una idea de negocio, si ustedes tienen alguna opción que ustedes digan, oiga, chévere, este emprendimiento que yo lo he querido hacer y ahora con este técnico lo puedo lograr, pues entonces ustedes pueden hacer un proyecto productivo. Ustedes tienen para hacer esto, para terminarlo, para empezar la etapa productiva, tienen 1 año y 6 meses máximo. Si ustedes en 1 año y 6 meses, contado a partir del 20 de agosto, año y 6 meses, si se pasa ese año y 6 meses, ya pierden todo lo que hicieron en esta etapa lectiva o todos los resultados de aprendizaje que aprobaron. Entonces, por eso es tan importante no dejarse de mover y pues buscar cuanto antes y salir de esa etapa productiva lo antes posible. No sé si con esto te contesto, Carolina, o si tienes alguna otra duda. Mm, mm, bueno, sí, parce. Digamos, ahorita lo que nosotros hacemos, en mi caso, sería mandar esa información del proyecto que quiero hacer al correo, porque es que si llenamos un formato en Excel, Ah, se lo ok. entregamos a una compañera, pero pues no supe, digamos, o sea, qué pasó, o Ujú. sea, ¿Qué no llegó pasó? ni un correo Ujú. ni nada, entonces no sé. Entonces, no sé si de pronto en ese seguimiento, en el caso de que sea un proyecto, hay como una persona encargada a la cual uno le va presentando como las evidencias Sí. o una guía Sí. también, no sé. Ah, ok. En tu etapa productiva vas a tener un instructor o una instructora que es a él o a ella que le presentas unas bitácoras, que es lo que tú vas haciendo en el desarrollo de la etapa productiva. Y también, si es proyecto productivo, vas a tener un instructor, una persona que te oriente en ese proyecto productivo. Ah, Entonces, ok. dependiendo de la modalidad. Ahora bien, pues lo más posible es que la vocera sí haya pasado esa información que ustedes dieron inicialmente. Sin embargo, me parece también pertinente que, de ser posible, les abran un espacio a ustedes, así como lo estamos haciendo ahorita, con la instructora de etapa productiva, que les oriente un poco en caso de que ustedes tengan dudas, pues como digo, ya a puertas de iniciar la etapa productiva para que ustedes puedan tener como mayor claridad. Si ustedes como grupo requieren ese acompañamiento, o no ese acompañamiento, sino esa conferencia ya de etapa productiva específicamente, pueden hablar con el instructor Luis Felipe para que él a su vez gestione con la persona y se abra un espacio, así sea de 1 horita, para que les aclare esas dudas que ustedes tengan, adicionales a lo que yo les estoy diciendo. ¿Bien? Ok, listo, muchísimas gracias. Bueno, Carolina. Bien, ahora sí entrando en materia, me voy a permitir compartirles la pantalla. Esta pantallita, compartir. Muy bien. Entonces creo que ahí ya la están viendo. Y ahora, bueno, tenemos acá esto. Bien, la competencia, para que ustedes lo tengan claro, desarrollar procesos comunicativos eficaces y efectivos. Aquí es porque nosotros como seres humanos, por naturaleza, siempre estamos en constante comunicación. Siempre estamos en comunicación verbal y no verbal, y ya ustedes, pues en este técnico sobre aplicaciones para dispositivos móviles, pues comprenderán la importancia que es uno estar como en la vanguardia de la comunicación como tal. Pero en la vanguardia es que yo puedo recibir mucha información, canalizarla, pero también saberme comunicar a través de un dispositivo móvil, a través de un celular o a través de en una red social, cómo yo me comunico también asertiva y adecuadamente. Y cómo también yo hago para que lo que yo recibo, ¿sí? Comentarios, por ejemplo, si yo publico un video, eh, cómo lo que yo publico ya no es solamente mío, ya no es privado, sino ya es público y ya estoy expuesta o expuesto también a que me hagan comentarios. Entonces, buenos o no tan buenos, entonces, o agresivos, o sí, entonces, también yo como canalizo mis emociones y no me dejo llevar por por la rabia o por otras emociones,
y empiezo a escribir y me engancho por ahí con alguna persona. Entonces, esto de las redes sociales, esto de lo que ustedes están estudiando, en lo que se han venido preparando, pues lleva también a pensarnos en la asertividad y en el cuidado que nosotros debemos tener para saber qué hacemos público y qué hacemos privado, para saber cómo es el lenguaje no verbal, porque es escrito, ¿cierto? Cómo lo transmitimos y cómo transmitimos un mensaje de manera adecuada. Y cómo, si nosotros vamos a hacer un video, por ejemplo, cómo vocalizamos, cómo preparamos ese video, creo que por ahí hay alguien esperando ingreso, ¿no? Como si nosotros, sí, como si nosotros estamos, vamos a hacer un video, cómo nosotros nos preparamos para ello. Por eso es tan importante nuestra competencia comunicación oral y escrita, y más enfocada en este técnico de ustedes o en este programa que es aplicación para dispositivos móviles. Lo vamos a enfocar hacia allá. Bien, hay 4 resultados de aprendizaje que ustedes van a probar con esta competencia y también ustedes cuentan con un material de formación. El material de formación está a la mano en la misma plataforma Sayuna para que ustedes lo consulten. Ahí nos van a hablar de formas de comunicación agresiva, pasiva o asertiva. Nos van a hablar de los canales de comunicación. Bueno, hay cualquier cantidad de información al respecto. Y yo en esta presentación lo que he venido es haciendo es no tanto consolidando, sino resaltando algunos elementos que me parecen relevantes en este material de formación. Sin embargo, si ustedes ven, es un material de formación extenso que pues está a disposición de ustedes para que en un momento dado puedan consultarlo. Bien, como les decía, hay 4 resultados de aprendizaje. El primero es analizar los componentes de la comunicación y el segundo, argumentar de forma oral y escrita, atendiendo un poco las particularidades de las situaciones en las que estemos. ¿Qué pasa? Para estos 2 primeros resultados de aprendizaje, la evidencia es un video sobre la comunicación como una expresión humana. ¿Qué pasa, chicos y chicas? Hay diferentes problemas de comunicación que se da a partir del manejo del celular. Vemos redes sociales como cuáles, por ejemplo, ustedes usan, los escucho. ¿Qué redes sociales escuchan ustedes? O escuchan, utilizan ustedes. ¿Cuáles son las redes sociales que por lo general utilizan? Bueno, yo de mi parte utilizo Facebook, Facebook. Instagram. Ajá. Ok. ¿Qué otra? Instagram. Instagram, ajá. ¿Qué otra utilizan ustedes? No me digan que no más. ¿Qué otra? Norela. Dime. Eduardo, dime. ¿Solo esas 2 por ahora? Sí, ¿Qué así otras es, redes solamente. sociales? Ok. Twitter, muy bien, que ahora es X, ¿no? X. Muy bien. Twitter, que ahora es X, ¿qué otra? WhatsApp, muy bien, WhatsApp. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿No? No son muchos de redes. Telegram, ok, Telegram. Muy bien. Profe, TikTok, ¿no? TikTok, sí, muy bien. TikTok, muy bien. Entonces, fíjense, Facebook, Instagram, X, WhatsApp, Telegram, TikTok, son redes sociales que nos traen información, pero que también nosotros comentamos, a veces hacemos comentarios, a veces replicamos, posteamos también alguna información que nos llama la atención, la guardamos, la seleccionamos. Entonces, y hay una gran cantidad de información que a veces uno no filtra o que uno sí, como que no filtra o no controla, si se quiere decir.
sino que uno sigue y sigue y sigue y sigue hasta cuando se da cuenta, pues el tiempo se le ha ido a uno en algunas de estas redes. Entonces la evidencia, ay, carajo, perdón, porque aquí se me achicó esto. Ya. Entonces, vamos a mirar cuáles son las problemáticas que se pueden generar en el uso de estas redes sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la evidencia nos dice, oiga, analicemos un poco los componentes de la situación, de las situaciones, de la comunicación como tal, en unas situaciones determinadas. Pero también hablemos de manera oral, conversemos sobre esas situaciones que generan, que son conflicto o que son problema. Entonces, y que esta evidencia la desarrollen ustedes pensándose desde su rol profesional como técnicos en la aplicación de dispositivos móviles. Entonces, estamos hablando, podemos hablar de qué problemas se generan en el manejo de estas redes sociales. Una, dos, de todas, cuáles son las problemáticas que ustedes han visto, ¿sí? Entonces, podemos trabajarla desde ahí. O también, cuáles son las problemáticas que se pueden presentar en el desarrollo de su profesión. Es otro, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes pueden ver en el manejo del celular, por ejemplo? ¿Cuáles son esos problemas que generamos nosotros? Un ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, me imagino que dentro de la misma formación, que las ondas, ¿sí? Y el Internet, cuando uno duerme con el Internet cerca, eso afecta el cerebro y afecta nuestro sistema humano. Entonces, cuando es mejor dejarlo, por ejemplo, en modo avión para que no nos afecte. Eso no se ve inmediatamente, sino se va viendo con el tiempo. Que hay una afectación también para nuestro ser humano, entonces, para nuestro sistema humano. Entonces, no dormir con estos aparatos cerca, sino ojalá en modo avión, ¿sí? O dejarlos lejos de tal suerte que no nos afecte tanto a nosotros. Entonces, yo me preguntaría, ¿cuáles podrían ser esas problemáticas que ustedes identifican en el desarrollo de su ejercicio profesional como la aplicación de dispositivos móviles? ¿Por qué? Porque el video, sí, la evidencia como tal es un video en donde ustedes van a hablar de esa problemática. Ustedes van a hablar de esa problemática. ¿Y cómo van a abordar esa problemática? Van a pensar primero, a estructurar, porque antes de uno hacer un discurso como este que yo estoy haciendo, o un discurso como el que ustedes van a hacer sobre una problemática, lo primero es estructurar. ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué voy a decir, digamos, en el desarrollo, en el cuerpo, pues, del discurso? ¿Y cómo voy a cerrar? Eso básicamente es. Entonces, por eso es tan importante que sea un problema que se relacione con su quehacer profesional, con su desempeño profesional, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas aquí que estamos los 6, como qué problemas ustedes pueden identificar, de qué problemática ustedes podrían hablar en ese video. Eso va a ser un video que no va a durar más de 5 minutos, va a ser un video en el que ustedes van a organizar un guión, o sea, un escrito antes de, no para que lo lean, ojo con eso, es para que ustedes parafraseen, ¿sí? Ya les digo cómo lo van a hacer. Pero sí me gustaría como una lluviecita de ideas chiquita sobre cuáles podrían ser esas problemáticas. Uno, como les digo, hay unas redes sociales, ¿sí? Dos, hay unos, digamos, el manejo del celular. Y no sé, como en el desarrollo que ustedes han hecho de esta etapa lectiva, de todas estas competencias que han venido viendo, ¿qué problemática les gustaría o de qué problemática les gustaría a ustedes conversar? Ejemplos, chicos, chicas, como de qué problemáticas. Profe, o sea, yo por mi parte elegiría como el mal uso del internet en la juventud, en los niños, que es lo que más está afectando. Perfecto, perfecto, excelente. Entonces, en ese caso, excelente, ya tú lo tienes claro.
Entonces tú dices, yo voy estas evidencias las voy a trabajar sobre el mal uso del Internet en los niños. ¿Sí? Porque ya tienes claridad sobre esa problemática. Entonces, la pregunta es, no para que la digas ahorita, sino que ya lo tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer un poco, a hacer una pequeña investigación sobre esa problemática y con eso tú vas a hacer un guión de una hojita, ¿sí? ¿Cómo vas a empezar? Entonces tú vas a empezar, no sé, el Internet es abierto pues a toda la población y no hay unas limitaciones o no hay unas herramientas claras para que los papás puedan controlar el uso del Internet, y tú empiezas conversando y de esta manera los niños empiezan a involucrarse en las redes y en el Internet, bueno, afectando su salud emocional, su salud mental, sí, bueno, en fin, entonces tú empiezas a estructurar ese escrito que no es así, sino como con frases. ¿Cómo empiezas? Entonces, primero las ideas. ¿Cómo voy a empezar ese video? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Y cómo finalizo con una conclusión. ¿Sí? ¿Qué reflexión, ya sea una conclusión, ya sea una reflexión, de tal suerte que tú prendas tu cámara, porque eso es una condición para todos y para todas, es que en ese video deben salir ustedes, prender la cámara, mirar a la cámara, de golpe también algunos de ustedes hacen una presentación pequeñita o con palabras o con frases e imágenes en donde ustedes van pasando las imágenes y van conversando. Entonces van a hacer una presentación sobre ese problema por el cual ustedes optaron, que para el caso tuyo, pues mal uso del Internet en los niños. Bien, ¿qué otra alternativa? ¿Qué otra alternativa? La desinformación que se puede crear a través de las redes sociales. La desinformación que se puede crear en redes sociales. Ahí habría que precisarlo como qué clase de desinformación en qué, como para irlo perfilando. Por lo menos desinformación con noticias falsas, por decirlo de ese Ok, modo. excelente, noticias falsas. Entonces, fíjate que ahí tú ya lo dijiste, noticias falsas en redes sociales. Entonces, lo mismo que decía hace un momento. Entonces, tú empiezas a pensarme, bueno, por qué se genera eso, ¿sí? O para qué se generan las noticias falsas. Y empiezas a desarrollar ese cuerpo de tu discurso, empiezas a colocarlo, a escribirlo con frasecitas. Y lo mismo, al final, pues todo llega a una población que de alguna manera yo lo he llamado como víctimas de esas noticias falsas o fake news, en donde nosotros estamos, digamos, desde ese inconsciente colectivo nos vamos creyendo y nos vamos creyendo las noticias que quieren que nosotros nos creamos y empezamos a pensar en las cosas que queremos que ciertas personas o ciertos poderes, porque los medios de comunicación pues son un poder, entonces quieren que nosotros pensemos, ¿no? O creamos. Entonces, es cómo empiezas tú, ¿sí? ¿Por qué se generan esas noticias falsas? ¿Desde qué se generan? ¿Cuál es la pretensión de esas noticias falsas? Y empiezas a desarrollar, ya sea dando algunos ejemplos de noticias falsas, por ejemplo, el impacto que esas noticias falsas generan en la población, y cierras también con una conclusión de a dónde lleva esta situación, ¿sí? Entonces, ese es el video. Como les digo, el video no puede durar entre 4 y 5 minutos. Ojalá no más, porque pues igual porque pues yo los veo todos, y solamente van para mí, también quiero decirles, ese no se publica, sino van solamente para mí, y es para poder fortalecer esa habilidad de hablar en público. Esa es la idea, que si estuviéramos en un espacio presencial, muy seguramente pues nada, nos paramos al frente, prendemos nuestra presentación, hacemos una presentación y la hacemos. Pero hoy en este momento que estamos de manera virtual, pues la idea es que ustedes graben ese video. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Desinformación, noticias falsas. Muy bien, que se mueven en redes sociales. Bien, cuál sería esa problemática? ¿Alguien más? Leonardo, Norela.
como qué se les ocurre. Pues lo digo es como para ir perfilando y para irlos orientando. Importante eso. Lo importante es que, como le decía Eduardo hace un momento, que no dejemos un tema así como tan amplio, sino que lo delineemos, que lo orientemos de manera muy puntual, para hablar de un tema específico y no desenfocarnos o no irnos por otro lado, sino que muy bien enfocaditos en el problema que queremos tratar. Bien, creo que Norela, Leonardo, Carolina, si tienen algún comentario de algún tema, de alguna problemática que se relacione con su quehacer profesional. Por eso les hablaba hace un momento de las redes sociales, por ejemplo, les hablaba de los dispositivos móviles, de lo que ustedes han venido viendo, como qué problemática, pues ya sea a nivel social, a nivel de celulares, por ejemplo, el tema ambiental, a mí me parece que se afecta mucho, porque ahí ya me cansé del celular, no sé qué más, 20, entonces ya salió el 21, entonces ya desecho el otro y compro el otro nuevo y así sucesivamente. Y el daño que todo esto está haciendo pues al ambiente es bastante fuerte, ¿no? En fin, hay muchas cosas que ustedes puedan hacer desde el tema, desde su profesión, desde su programa. Bien, esa es la primera evidencia. Y con esa evidencia, chicos y chicas van a probar estos dos resultados de aprendizaje. Y la segunda evidencia, ustedes van a hablar del mismo problema, pero aquí sí se trata que ustedes investiguen un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a hacer un informe sobre ese problema. Un informe con una estructura. ¿Por qué un informe? Porque si bien en el video vamos a tener en cuenta la comunicación verbal y gestual y no verbal, que es todo lo que nosotros hacemos, gestos, manos, la postura del cuerpo cuando voy hablando, mi postura en el momento de hablar en público, ¿cierto? Que no me quedo totalmente quieta, eventualmente me puedo mover, que puedo subir o bajar el tono de la voz. Cuando yo subo el tono de la voz estoy resaltando, si se quiere decir. Mi contacto visual con el auditorio es muy importante, en este caso es la cámara. Sí, todo esto es la comunicación verbal, que es la que nos lleva a hacer discursos, a dar discursos en diferentes contextos. Y se trata de que ustedes fortalezcan esa habilidad haciendo el video del que les hablaba hace un momento. Este video, ¿sí? También es importante que ustedes revisen que el volumen esté bien, que la vocalización esté bien, ¿sí? Que se escuche claramente, eso por eso hace un momento les preguntaba si me escuchaban bien, porque eso es todo, pues es importante que uno manejemos el tono de la voz, que esté un poco al nivel para poder grabar claramente. Y dos, que vocalicemos muy bien. Eso es muy importante, hagamos ese ejercicio. Y nada, preparar el video antes de grabar, preparar lo que voy a decir. Bueno, eso es. Bien, aquí un informe. Entonces, el informe va a ser sobre la misma problemática. Entonces, por ejemplo, sobre el mal uso del Internet en los niños, entonces el informe va a ser sobre eso. Ah, no, yo voy a hablar de las noticias falsas en las redes sociales. Mi informe va a ser sobre eso. Que yo voy a hablar del Facebook, del maltrato y del matoneo que se da en Facebook, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el informe va a ser sobre eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Con ese informe ustedes van a probar estos dos resultados de aprendizaje, ¿sí? Aquí nos habla de lógica y racionalidad. ¿Qué quiere decir? Que ese informe tiene que ser organizado y debe ser claro, que el escrito sea muy claro, ¿sí? Y también que pues haya un enriquecimiento lexical, es decir, que yo utilice palabras adecuadas, que ojalá hayan conectores claros, que yo le organice la ortografía antes de enviarlo, porque las herramientas están dadas para eso, para que yo organice o corrija las palabras, haga una corrección de estilo. Entonces, todo eso me permite a mí la comunicación escrita. La comunicación escrita, chicos y chicas,
es algo que debemos fortalecer y que en un momento dado pues nos abre puertas o nos cierra puertas, y lo mismo que la comunicación oral. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos adecuadamente, pues muy seguramente en un trabajo pues se van a mejorar, se van a manejar mejor las relaciones con las demás personas. Y cuando es escrita, pues también yo me doy a expresar bien. Recuerden que lo escrito, ahí sí como el cuento, en WhatsApp, en estas redes, en un correo electrónico, ahí debo saber escribir muy bien. Bien, no sé si ustedes, y me gustaría así que lo conversáramos, si ustedes se apoyan de la inteligencia artificial y cómo lo hacen. ¿Ustedes se apoyan en inteligencia artificial para hacer algún tipo de correo electrónico, por ejemplo? Norela, te escucho. Aquí los voy a coger a quemarropa. Norela, ¿no estás? No está la compañera. En ese momentico agrego aquí este pantallazo. Ya. Norela no está. Yo creo que voy a hacer esto. Permítanme un segundito, chicos. Creo que no está la compañera. Leonardo tampoco está. Seleccionar. Vamos a dejarlo acá. Bueno, con eso dejamos aquí. Ya, ahora sí. ¿Leonardo tampoco está? No, estos muchachos están, pero no están. Se conectan solamente por conectarse. Se conectan, pero no sé, no. Bueno, bien. Carolina. ¿Cómo era la pregunta, profesora? ¿Otra vez? Si ustedes utilizan la inteligencia artificial para hacer este tipo de cualquier trabajo, por ejemplo, para enviar un correo electrónico, ¿utilizas la inteligencia artificial o cómo haces? Sí, yo me he apoyado varias veces de la inteligencia artificial. ¿Y cómo De hecho, la utilizas? pues digamos que hay páginas, ¿no? Entonces, por medio de consultas de, no sé, de alguna información que necesite, eh, pues uno ingresa a estas páginas y pues tienes como la información de una manera más rápida. eh, También, digamos, pues no sé, ahorita hay páginas de hecho para todo. Entonces, para editar, para crear también. Entonces, pues sí los utilizo bastante. Chévere. Ok, gracias Carolina, gracias. Gracias porque pues es algo simplemente que está, ¿no? Que está y que no podemos, digamos, desperdiciar ciertas oportunidades para poderla utilizar. Lo importante sí es que no cortemos y peguemos, sino que, por ejemplo, si yo voy a mandar un correo para renunciar, ¿cómo yo renuncio elegantemente? O de una manera elegante, de una manera sutil, diplomática, ¿Cómo yo lo hago? Pues me puedo apoyar ahí. ¿Cómo yo hablo del mal uso del Internet en los niños? Entonces, claro, me apoyo allí en la inteligencia artificial, que muy seguramente me saca, tome, profe, y pegue. No, sino, no importa que sean 2 hojas el informe, 3 hojas el informe, pero sí, pues claro, me apoyo en mi inteligencia artificial, pero también la leo. Leo, edito, digo, esto me parece, esto no, porque a veces también hay que decir que escribe unas cosas como medio chistosas, pero ahí estoy yo, porque está la inteligencia artificial y también lo humano. Está la ética,
está lo que yo sé, está mi criterio personal, ¿sí? Mi mirada crítica. Entonces yo combino esas dos cositas y saco mi documento. Es decir, aquí no estamos diciendo lo que tú dices, Carolina, y muchas gracias. Pues nada, me apoyo ahí porque hay para todo, ahí está para hacer videos y todo lo que ustedes quieran. Pero es importante también que yo lea y ¿cómo les digo yo? Me instruya, tal vez, ¿sí? Y desde ese enriquecimiento lexical, pues también lo pueda abordar desde una inteligencia artificial, pero donde, como les digo, no yo corto y pego, eso no lo hago, pero sí, me alimento desde acá y empiezo a escribir y a combinar, ¿sí? De golpe puedo ver un video acá relacionado con el mal uso del Internet, por ejemplo, pues veo ese video y lo combino y escribo, ¿sí? Lo importante es sí estructurar lo que yo voy a escribir en el informe y cómo me puedo apoyar de todos los recursos que yo tengo para poder hacer un muy buen documento. Bien, vuelvo otra vez aquí a la presentación, en donde este informe, como les decía, con este informe aprobamos estos dos resultados de aprendizaje. Aquí está, bueno, antes de esta, perdón, me voy a ir un poquito hasta acá. Video acá. El informe, acá. Me voy a ir acá. ¿Qué es lo que debe contener ese informe? Debe contener una hoja de presentación donde está el nombre de ustedes, le van a poner un título de ese documento, el nombre del programa y la fecha en la que desarrollan el informe. Eso es como un encabezado o como una hoja de presentación. Después de eso vienen unas palabras claves. Las palabras claves son las palabras que a mí me permite, que yo resalto más bien de ese informe, porque el significado y el tener la claridad me contextualiza un poco más en el marco del informe o en todo el contenido del informe. Entonces, 5 palabras claves que ustedes, al menos esas 5 palabras que ustedes coloquen, pero no en una lista, sino que le coloquen también el significado. Hacen una introducción. Por ejemplo, estos dos problemas que nos decían los compañeros, por ejemplo, las noticias falsas, yo hago una introducción desde mi sentir y también el contenido mismo del informe. O sea, yo empiezo mi introducción desde lo que me motiva a hablar de las noticias falsas en las redes sociales y sigo con el contenido y el desarrollo que contiene el informe, ¿sí? Después ya el desarrollo, que es el escrito de ustedes sobre esa problemática, que se viene a conectar un poco con el video, con el guión del video. Entonces ya ustedes escriben esas problemáticas, ustedes escriben los aspectos más relevantes de ese problema, presentan algunos argumentos, pueden colocar, por ejemplo, la cantidad de noticias falsas o el tipo de noticias falsas, pueden colocar algunas estadísticas sobre noticias falsas, si fuera el caso, estoy tomando solamente el ejemplo que dio el compañero. Entonces pueden colocar ustedes esas referencias, qué es una noticia falsa, ¿sí? Solo por tomar ese ejemplo. Presentar una postura crítica, ¿qué piensan ustedes sobre esa problemática? ¿Cuál es su sentipensar frente a esa problemática? Y eso lo llevan a un escrito, a ese escrito. Y también que haya una coherencia entre lo que yo digo acá y lo articulan. Por ejemplo, si estoy hablando de los tipos de noticias falsas y sigo en el siguiente párrafo abordando uno de esos, sí, como decía anteriormente, uno de los, una de las noticias falsas son las noticias que tienen que ver con la economía del país, toda vez que y hablo, sí, es decir, porque aquí ya en el párrafo anterior yo hablé de noticias falsas a nivel político, económico, social, entonces, ambiental. Entonces, y ya en el siguiente párrafo abordo una de esas temáticas, de tal suerte que hay una hilaridad en el texto, en el tema. Eso es importantísimo. Entonces, ustedes pueden hacer esa lectura después, es decir, yo termino mi escrito y lo leo nuevamente a ver qué le cambio, qué le quito, qué le pongo, qué palabra se me fue mal. Todo esto lo voy revisando, ¿sí? Incluso chicos, también pueden, y chicas, pueden hacer, bueno, y Carolina, porque la otra compañera no está, pero entonces ustedes pueden hacer un mapa.
un mapa mental. Eso también les ayuda mucho a organizar sus ideas, porque antes de escribir hay que organizar nuestras ideas. Y una forma también es poder hacer un mapa en donde ustedes está el problema, los aspectos del problema, cada aspecto, qué puedo decir de cada uno de esos aspectos, y empiezo yo a escribir. Una hoja en blanco, decían por ahí, es una hoja en la que yo puedo llegar a escribir sobre un tema que me llama la atención. Por eso hablamos de un problema que surja de ustedes, es decir, un problema del cual ustedes quisieran hablar. Entonces, primero en el video, la primera evidencia, y segundo, en el escrito, en este informe, ¿sí? Bien, el informe tiene que tener este contenido, tiene que tener esta estructura. Bien, por último, después del desarrollo, ustedes escriben unas conclusiones. ¿Qué concluyen ustedes del informe? ¿Cuáles son sus reflexiones de ese informe? ¿Sí? Como, por ejemplo, las noticias falsas generan pánico en la comunidad o generan el inconsciente colectivo. Eso es lo que se busca con esas noticias falsas. ¿Sí? Entonces, las conclusiones de lo que ustedes han venido escribiendo. Y por último, la bibliografía. ¿Cuáles fueron los textos que ustedes utilizaron? Por ejemplo, si utilizaron la inteligencia artificial, ustedes también la pueden citar, ¿sí? De tal suerte que quede todo documentado y, bueno, y esas referencias que de alguna forma ustedes pueden consultaron y pueden llegar a citar ahí, en la bibliografía. Entonces sería encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo o el contenido como tal, la conclusión y la biografía. 6 partes en ese informe. Esa sería la estructura. Quisiera saber si hay alguna duda en ese sentido. De las 2 evidencias, si tienen alguna duda, chicos y chicas. Por mi parte no tengo ninguna duda. Gracias, Tiberio. Igual Muy por mi bien. parte. Gracias, Eduardo. No sé, Wilson, Luis Miguel, que acabaron, bueno, hace poquito entraron. Norela, pues es que no está, pero no está. Leonardo tampoco lo hemos escuchado. Wilson, ¿Qué tal, buenas profe? noches. Buenas noches. ¿Cómo están, Pues me chicos? quedaría ver la grabación para poder ver bien cómo es la instrucción. Bueno, Ok. Son dos evidencias. Un video sobre una problemática que tenga que ver con su quehacer profesional. Sí, por ejemplo, ahorita estamos hablando de redes sociales, de 2 compañeros dieron ejemplos, digámoslo así, de algunas problemáticas que tenga que ver, por ejemplo, el mal uso del celular o los daños que hacen los celulares al ambiente o la falta de conocimiento de nosotros los usuarios para poder conocer todas las herramientas que tiene el celular o, bueno, en fin, o lo invasivo que es el celular en una relación. Imagínense, ustedes saben cuántas relaciones se han dañado por un celular. ¿Por qué? Porque mi celular y mi clave es mía, no es mía y de mi pareja. ¿Quién dijo que mi pareja, mi novio, mi novia, mi esposo, mi X tenga que saber la clave de mi celular? Eso es un problema gravísimo, porque todo el mundo quiere saber la clave de todo el mundo y no se trata de eso. ¿O por qué es tan invasiva la relación que tiene que saber sí, o quién me llama y de una vez uno voltea a mirar para ver quién llama y quién no, en fin. Esa es otra problemática. Entonces, aquí por hablarles muchas problemáticas de las cuales ustedes van a escoger una de ellas. Bueno, aquí nosotros dando una lluvia de ideas, pero ustedes, Luis Miguel y Wilson, pueden pensar en alguna problemática, cualquiera. Sobre esa problemática van a hacer un video que, como tú dices, ya después mirarán la grabación o leen la guía de aprendizaje también. Y esa es una evidencia. Y la segunda evidencia es ¿un qué? Un informe, que es el que les estaba mostrando ahorita con esta estructura. ¿Sí? Bien, esas son las 2 evidencias. Ya para finalizar, les quiero mostrar esta diapositiva a modo de reflexión final, chicos y chicas, porque muchas veces nosotros pensamos que comunicación es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero
algo muy importante en la comunicación es la escucha activa. Entonces, uno, es importante pensarnos que, ay no, no era esta, perdón, esta es más bonita, esta es más chévere, perdón, aquí es que me voy a saltar algunas porque esta. ¿Cómo yo hago para mejorar la comunicación con los demás? Uno, bueno, lo que les decía ahorita, la escucha activa, porque uno escucha con los 5 sentidos. Ahora estamos en redes sociales y síganme hablando que yo estoy mirando aquí cosas. Y siga hablando porque sí le estoy escuchando, pero siga hablando. Eso es una escucha activa, eso es poner todos mis 5 sentidos frente a lo que me está diciendo mi hijo de 5 años. Eso es poner mis 5 sentidos para, no sé, para mi jefe que realmente me está hablando de algo importante, o mi compañero de trabajo, o mi compañero de aquí del SENA. Entonces, es poner los 5 sentidos para escuchar. Otro aspecto que mejora la comunicación y es que ser conscientes de que todo comunica. Si yo me quedo en silencio, eso comunica, porque eso quiere decir mucho. Entonces también a veces el callar, el quedarnos en silencio puede comunicar. Una mirada comunica, un abrazo comunica, ¿sí? Entonces todo comunica. El empujón a veces comunica, en el Transmilenio eso comunica, bueno, a veces, ay, bueno, pensemos que es que la persona no cabe por ahí. En fin, todo comunica. Y también, obviamente, respecto de eso, pues la tolerancia que nosotros debemos tener y bueno, y el cuidado que debemos tener en espacios públicos con personas que no conocemos, porque hay personas con unas condiciones mentales diferentes o especiales que no lo podemos ver. Entonces, por eso también tener en cuenta eso. Todo comunica. A veces una mirada como que yo como que me corro un poquito más para allá. Porque todo eso comunica, debemos estar alerta. El proceso de comunicarnos es circular. Si yo soy agresiva con alguien de ustedes, no voy a esperar que ustedes me contesten de manera amable, ¿sí? Por mucho, de pronto se quedarán callados y se apartan y dicen, esa señora, mejor la evito, ¿cierto? O me cogen rabia y dicen, pero yo no puedo esperar una palabra amable de ustedes si yo soy grosera, ¿cierto? Porque esto es circular. Yo contesto feo y ustedes o me ignoran, me voltean la espalda o me contestan con palabras soeces y esto se va agrandando. La comunicación es circular. Por eso, en una situación de conflicto, es importante que una de las dos partes ponga el alto. ¿Sí? Como les digo, hablamos otro día. En este momento no podemos seguir hablando. Por eso están los hospitales, las cárceles llenas. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos paró la pelea. Ninguno de los dos. Entonces se necesita que uno de los dos ¿sí? Ponga el freno de alguna manera, ponga el límite, así sea diciendo voy para el baño, hasta luego y ya. ¿Sí? Porque sabemos que si seguimos, pues vamos a terminar peor. Entonces, la comunicación siempre va a ser circular. Debo tener muy en cuenta que no es lo mismo que yo me comunique con mi familia, a que me comunique con mis amigos y a que me comunique en mi trabajo o a nivel social. En mi familia, y más cuando hay hijos menores, debo tener un lenguaje mucho más moderado. Lo que yo haga o diga es lo que yo quiero transmitir a mis hijos, ¿sí? Yo no les puedo decir, oiga, ustedes no pueden arreglar las cosas a los berriondazos si eso es lo que yo hago. Entonces, mi comportamiento en mi familia es referente para los que están ahí, ¿sí? Y es referente para que haya armonía. Y el comportamiento con mis amigos, pues será otro. El comportamiento con mi pareja será otro, en fin. Entonces, hay que diferenciar muy bien los contextos en los que estamos y de acuerdo a eso comunicarnos. Y ojalá siempre de manera constructiva, no destructiva. Eso sí ya va en cada uno de nosotros. Y habrá que trabajar en eso, muy seguramente. Escuchar mi voz para mejorar mi tono de voz. El video nos va a permitir o les va a permitir a ustedes volverse a escuchar. Sí, y decir, oiga, yo tengo esta muletilla, oiga, yo tengo esta, yo no puedo mirar a la cámara, a mí se me dificulta, yo tengo que estar mirando aquí para allá, no puedo mirar a la cámara. Bueno, todos los aspectos de voz y de mirada, de conexión visual,
Eso es importante, que ustedes se escuchen y se miren para que digan, bueno, vale la pena mejorar en esto o en esto. Bien, escuchar, como les decía, una actitud corporal. Por ejemplo, si el niño de ustedes de 5 años les quiere decir algo, no es que ustedes aquí grandotes y él allá chiquito, no, ustedes cogen el niño, lo sientan en la mesa para que puedan quedar en el mismo nivel y el niño les pueda hablar con más confianza y con más cercanía, con más conexión, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante la actitud de escucha en todos los sentidos de la palabra. Nuestros hijos, nuestros adolescentes necesitan que los escuchemos porque muchas veces pues no estamos dando esa pauta para poder escuchar. Más que hablarles y más que taladrarles la misma palabra, es poderlos escuchar. También aquí preparar mis presentaciones. Es lo que ustedes van a hacer, van a preparar ese video para que hagan muy bien su video. Ustedes pueden hacer una presentación muy bonita, no la carguen de tanta letra, colóquenle imágenes y frasecitas o palabras que ustedes puedan ir comentando, ¿sí? Por ejemplo. Entonces preparen juiciosamente sus presentaciones para que el hablar en público sea mucho más bacano, sea mucho más fluido, para que ustedes lo disfruten. Y siempre piensen que lo que ustedes van a decir es muy importante, que lo que ustedes van a decir lleva una reflexión, lleva un cambio, lleva una transformación en esas personas que van a escucharles. Piensen en lo útil que es que ustedes suelten ese discurso, que ustedes piensen en que se pueden transformar vidas o algo puede quedar bonito pues de lo que ustedes vayan a decir. Entonces, por eso es importante preparar la presentación y pensar que el hablar en público vale la pena. Es eso, creer en ustedes, eso es valiosísimo. Y pensar que sus palabras pues harán eco por allá en las personas. Eso a veces no se ve, pero es algo, es una realidad que se puede dar. Y planificar muy bien ese discurso, desde lo verbal o desde lo escrito. Un discurso puede ser que yo lo lea, pero no va a ser el caso. Este caso va a ser es que ustedes lo comenten, pero también puede ser verbal como el que vamos a hacer, es un discurso verbal. Escrito es ya cuando yo estoy, por ejemplo, en el grado de mi hija. Se gradúa mi hija, yo le quiero decir unas palabras, pero es que quiero escribírselas porque es que esto voy a colocar este pedacito de la canción, voy a colocar este poema, sí, ya va a ser un discurso escrito, y lo voy a leer. Pero en este caso para el video va a ser un discurso así como el que les estoy haciendo en este momento. Bien, chicos y chicas, este es la evidencia de hoy, esta era la conferencia de hoy. Estas imágenes ustedes las van a encontrar en el material de formación. Bueno, sí me falta, ahora sí. Este material de formación, aquí hay algunos elementos para poder escuchar tranquilamente. Sé que es una habilidad que cuesta, que es difícil. Muchas veces quienes hablamos mucho, escuchamos poco. Entonces, sí, tratemos de escuchar con el corazón, escuchar desde el amor, escuchar a la persona, a la otra persona como humano, cualquiera que sea su condición. Bien, la ruta que a veces me preguntan, ¿cuál es la ruta para poder llegar a la evidencia? Esta ruta la encontramos acá. Ustedes van a encontrar acá. Entonces, ven guía de aprendizaje 4. Bueno, estamos acá. Espérense un segundito porque desordené todo este cuento. Ya. Acá. Entonces, ustedes encuentran actividades iniciales. Esto lo van a encontrar en Sayuna. Ustedes entran a su plataforma y encuentran actividades iniciales. Estamos en la fase de planeación. Planeación. No, ustedes están en otra fase. Voy a entrar aquí a la plataforma. Porque esto no está bien acá. Sayuna. Y o saben ingresar a las evidencias, chicos. No sé si tengan dudas de cómo ingresar a las evidencias.
o ya saben hacerlo. Profe, por mi parte no, yo sí sé ingresar normalmente a las evidencias, con ¿Alguien material de tiene? información y todo. Eso, gracias, Tiberio. Sí, yo también pensaría, por eso mejor les pregunto, porque ya a este punto ustedes, ya que están terminando todo, pues toda la etapa lectiva ya deben saberlo. No sé si alguien tiene dudas de cómo ingresar a las evidencias. O ya todos. Bien. Lo importante, si es que tengan claro que esta es la competencia, ¿cierto? Que estos son los resultados de aprendizaje. Sin embargo, yo esta presentación se las comparto para que ustedes las tengan. Yo miro a ver si mañana, no importa que sea festivo, yo mañana les comparto esta presentación para que tengan claridad sobre cuáles son los resultados de aprendizaje, que eso en últimas es lo que deben tener claridad, y sobre este video y el código del video, de la evidencia, o sobre también la evidencia del informe de creación de contenidos. Eso es lo importante, que ustedes lo tengan claro, que tengan la guía de aprendizaje, que bajen la guía de aprendizaje o que vean este video que es bien cortico para que lo puedan recordar y lo puedan tener presente al momento de hacer la evidencia. Bien, Profe, chicos yo y tengo una chicas, preguntita. dime, claro que sí, dime. ¿Esas evidencias hasta qué día van? Bien, como estamos hoy es jueves, tenemos esta y la otra semana. Máximo de aquí hasta el 16. ¿Por qué? Ahí creo que ahí estás viendo mi calendario. Sí, profe, perfecto. Sí, eso. Entonces, fíjate, hoy es 6, ¿cierto? Ustedes terminan su etapa lectiva el 19 de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que al 19 de agosto ya nosotros, los instructores, no podemos evaluar nada más. Entonces, ustedes ya deben haber presentado todas sus evidencias este 16, todas las que deben. Pueden que ustedes deban algunas de inglés, pueden que deban algunas al instructor Luis Felipe. Entonces, hasta el 16 hay plazo para que presenten las evidencias. Ya después del 16 no, porque nosotros tenemos para evaluar 17, 18 y 19. No tenemos más plazo para evaluar. Y les recuerdo que con un resultado de aprendizaje que no aprueben, no van a poder empezar su etapa lectiva el 20. Entonces, por eso, y van a empezar con debido proceso. El debido proceso es que ustedes pasan a un comité y pues al comité deben informarle por qué es que no han cumplido. Bueno, en fin, eso es una parte engorrosa tanto para ustedes como para nosotros los instructores. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Estas evidencias, que es la pregunta tuya, máximo hasta el 16. Ya después yo las cierro y ya no abro más la plataforma, porque yo debo entregar mi reporte y todo evaluado el 19. Entonces, por favor, chicos y chicas, máximo hasta el 16 de agosto, porque su etapa lectiva termina el 19. ¿Sí? Revisen todo, pónganse juiciosos, adelanten las evidencias que no han presentado, preséntenlas, y cualquier duda, por ejemplo, de la evidencia de inglés, le escriben al instructor de inglés. De las evidencias de cultura física, que también por ahí creo que ustedes vieron cultura física, le escriben al instructor, me escriben a mí, creo que ahí estuve yo de puente con Isabel, entonces me escriben a mí. Las dudas que tengan cada instructor, pues al instructor que corresponde. ¿Para qué? Para que todos les evaluemos y no tengan ustedes ningún inconveniente. No sé si tengan alguna otra pregunta, chicos y chicas. ¿No? Creo que Por mi ahí. parte, no. Bueno, Carolina, gracias. Bien, entonces les deseo lo mejor en este cierre, chicos y chicas. Les deseo muchos logros, que aprueben sus resultados de aprendizaje, que hayan aprendido mucho, que no sean los mismos cuando empezaron al día de hoy, que inicien su etapa práctica con mucha buena energía, que aprendan cosas nuevas. Ya en la práctica va a ser otro cuento, pero que terminen esta etapa lectiva con todo aprobado, chicos. Si necesitan alguna orientación, ustedes saben que el profe Luis Felipe está muy presto pues a colaborarles, y pues de mi parte también. Sabemos que este cierre a veces es un poco
fuerte porque tienen algunas acumuladas, pero nada, mañana es festivo, les viene otro fin de semana, otros 2 fines de semana. Bueno, para que se pongan al día. Cualquier duda, a mi WhatsApp, con mucho gusto, y si no, me escriben al correo electrónico. Ya saben, hasta el 16 de agosto, entrega de evidencias. Muchas gracias y que pasen una feliz noche. Gracias. Vale, profe, igualmente. Listo, profe, igualmente. Buenas noches. Gracias. Bueno, Gracias, hasta feliz luego. noche. Hasta luego, Carolina. Feliz noche. Lo mismo.